Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. La historia de Pandora. Hace mucho tiempo, hubo un tiempo en que todos los humanos eran hombres, no había mujeres, y los hombres vivían desnudos e incivilizados en todo el mundo. Los humanos eran débiles en comparación con muchos animales salvajes. No tenían pelaje para mantenerse calientes, ni piel gruesa para protegerse. No estaban equipados con dientes grandes ni la capacidad de volar para escapar. Entonces, un día, el titán Prometeo decidió intervenir en nombre de estos frágiles seres. Prometeo robó el secreto del fuego de los dioses y se lo regaló a la humanidad. Esto supuso una gran ventaja para los hombres, que superó cualquier ventaja concedida a otras especies. El don del fuego no solo proporcionó consuelo y protección, sino que también dio el primer paso hacia la adquisición del conocimiento y la domesticación de la naturaleza. Con ellos llegó la cultura y la civilización. El don del fuego era una chispa divina dada a los hombres. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos en esta aventura juntos. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción y están fijadas en el primer comentario, así como enlaces a diferentes opciones de transmisión como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, que puede ser más adecuado para ti. Si puedes tomar un minuto y suscribirte a mi canal, te lo agradecería infinitamente. Esto ayuda a que pueda yo eliminar en lo mayor posible los anuncios que interrumpen tu experiencia. Pero antes de empezar, adopta una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros, tu cuello. Libera la tensión en tus músculos faciales también y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Ahora, continuemos nuestra historia. Por su robo, el fuego fue otorgado a los hombres como regalo. Prometeo fue duramente castigado por esto. Esta es una historia del rey de los dioses Zeus y cómo se vengó de Prometeo. Pero aún así no estaba satisfecho. La humanidad también tenía que enfrentar las consecuencias, o al menos ser contenida. No se les podía confiar únicamente nuevo conocimiento del fuego, algo que sin duda multiplicaría su poder en el futuro y tal vez los llevaría a desafiar a los dioses algún día. A veces Zeus prefería una venganza rápida y brutal, pero en otras ocasiones disfrutaba ideando complicados planes que se desarrollarían gradualmente. Esta vez optó por lo segundo. La humanidad sería castigada, pero este castigo sería la consecuencia de sus propias acciones y eventualmente disminuirían en el olvido. Para la primera fase de su plan, Zeus se acercó a Hefesto, el dios artesano y herrero, que vivía recluido, lejos de la mayoría de los otros dioses. Su propia madre, Hera, lo había arrojado del monte Olimpo, la morada de los dioses, debido a su cojera.
Por lo tanto, Hefesto se dedicó a trabajar en su taller, muy interesado en las aventuras y disputas de otros dioses. Fabricaba equipos para ellos, objetos que eran tan perfectos y bellamente hechos que contrastaban con su fealdad. Estos artículos incluían el casco alado y las sandalias de Hermes, el mensajero de los dioses, y el carro de Helios, el dios del sol. Zeus buscó al solitario Hefesto y le pidió que esculpiera una nueva criatura, una mujer humana. La primera mujer de la historia fue creada a partir de arcilla. Hefesto modeló el cuerpo y se le insufló vida. Los seres humanos no fueron creados para ser perfectos. ¿Y cómo podían serlo cuando fueron traídos a la existencia por dioses que eran imperfectos? Sin embargo, se hizo un esfuerzo por esta primera mujer, o al menos eso parecía. Cada dios contribuyó otorgándole dones únicos: belleza, inteligencia, elocuencia y fuerza. Recibió todas estas cualidades y fue nombrada Pandora, la superdotada. Sin embargo, estos regalos eran ambivalentes y de doble filo, y esta ambigüedad formaba parte del plan de Zeus. Hermes dotó a Pandora de inteligencia y elocuencia, pero junto con estos dones, el dios mensajero también le infundió una mente desvergonzada y una naturaleza engañosa. En particular, Hermes le dio a Pandora la capacidad de mentir de manera convincente. Afrodita, a su vez, bendijo a Pandora con gracia y atractivo, haciendo que los hombres perdieran sus sentidos y juicio en su presencia. Así, Pandora emergió como una criatura tan hermosa e inteligente como peligrosa e impredecible. Esta era el arma devastadora que Zeus había elaborado meticulosamente para disminuir y castigar a los hombres. Una vez completada su creación, el rey de los dioses se acercó al hermano de Prometeo, Epimeteo, ofreciéndole Pandora como su esposa. Antes de ser castigado y encadenado a una montaña por traer fuego a la humanidad, Prometeo había advertido a su hermano. Le había advertido que nunca aceptara un regalo de Zeus, porque sabía que el rey de los dioses nunca regalaba favores y regalos sin motivos ocultos. Sin embargo, Epimeteo quedó encantado con Pandora y se olvidó de la advertencia de su hermano. Él aceptó. Como regalo de despedida, Zeus le había dado a Pandora una tinaja ovalada, aunque actualmente es reconocida como una caja, en la que los dioses habían puesto diferentes plagas. Algunas eran físicas, como tormentas, enfermedades o terremotos. Otras eran materiales o emocionales, como el miedo, la desesperación o la ilusión. El Dios Supremo confiaba en que la naturaleza de Pandora aseguraría el resto. Creía que pronto diseminaría estas plagas, porque abriría descuidadamente la tinaja, incapaz de resistir la tentación de hacerlo, simplemente porque podía, y tenía razón. Pronto, a pesar de que se le indicó que no abriera la tinaja, Pandora sintió curiosidad por su contenido. No pudo resistir la tentación por mucho tiempo. Tan pronto como la abrió, todas las plagas que contenían proliferaron por todo el mundo y comenzaron a afligir a su especie. Aunque se apresuró a cerrar el contenedor, solo quedó una cosa, generalmente traducida como esperanza.
aunque también podría tener el significado pesimista de expectativa engañosa. La historia que te acabo de contar es una de las versiones más famosas de este mito griego, y se la debemos a Hesíodo, un poeta griego antiguo. Se cree que estuvo activo entre los siglos 8 y 7 a.C. Fue contemporáneo de Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Al igual que con Homero, no se sabe con certeza si Hesíodo existió realmente como un solo individuo o si fue un pseudo-autor, un nombre al que se le atribuyeron diferentes obras. Seguro que has oído hablar del término la caja de Pandora. Esto es por lo que la figura de Pandora es más famosa. Abrir la caja de Pandora significa desatar desastres por descuido o exceso de curiosidad, que resultan en acciones irreversibles. Estas calamidades o consecuencias, una vez liberadas, han llegado para quedarse. Son como la pasta de dientes, una vez fuera, no volverá a entrar al tubo. El origen de la frase se encuentra en la antigüedad, pero en todas las versiones antiguas del mito, tal como lo escribió Hesíodo, y luego lo contaron autores griegos y romanos, no era una caja lo que se abría, sino una especie de ánfora grande, un recipiente que se utilizaba para el almacenamiento. El concepto se transformó en caja mucho más tarde, en la época del Renacimiento, 2000 años antes después de las primeras versiones escritas conocidas de la historia. Esto ocurrió cuando ánfora o tinaja se tradujo como caja y el término perduró. Sin embargo, este es un detalle técnico que no altera la implicación fundamental de la historia. Hay mucho que desentrañar en este mito. A nivel superficial, sirve como una advertencia sobre las acciones descuidadas. Además, representa un intento de explicar o dar sentido a la presencia del mal en el mundo, profundizando en la condición humana. Es posible que también hayas notado la historia familiar de la primera mujer, creada después del primer hombre, que sin darse cuenta deja que el mal entre en el mundo, inducida por impulsos que no puede controlar. Esta narración tiene un parecido sorprendente con la historia de las Biblias hebrea y cristiana, donde Eva acepta un regalo que conduce a la expulsión de la humanidad del Edén, marcando el fin de su edad de oro y haciéndolo para siempre irrecuperable. Otro aspecto que merece ser discutido es que la figura de Pandora no se limita a este mito. Los mitos griegos sobre Pandora existen en diferentes versiones, algunas de las cuales son contradictorias. Además, Pandora también tiene el nombre de una antigua diosa o ser mítico. Como ven, hay muchas facetas en esta historia aparentemente simple, y vamos a abordarlas una por una. Al igual que muchos mitos, la historia de Pandora invita a varias interpretaciones o puede ser examinada desde diferentes perspectivas. En primer lugar está el mito más obvio, el cuento con moraleja que advierte sobre las consecuencias de actuar descuidadamente, lo que puede conducir a resultados trágicos e irreversibles. Pandora abre el frasco y el mundo cambia para siempre, plagado de aflicciones que persisten hasta el día de hoy. Profundizando un poco más, el cuento también explica la presencia del mal o el sufrimiento en el mundo, una función común de los mitos. Buscan dar sentido o proporcionar una historia de fondo para los fenómenos que afectan a la humanidad. Esta historia, en particular,
puede ser vista como un ejemplo de una teodicea o teología natural. ¿Qué significa teodicea? El término teodicea se utiliza en la filosofía de la religión y fue acuñado en el siglo XVIII por el filósofo alemán Leibniz. Derivado del griego, se traduce literalmente como vindicación de Dios. El problema que desconcertó a los teólogos y filósofos de la época, e incluso antes, fue el problema del mal. ¿Cómo podemos reconciliar la existencia de un Dios todopoderoso, benevolente y omnisciente con la realidad del mal y el sufrimiento que persisten en el mundo y en las vidas humanas? En otras palabras, ¿por qué un Dios o dioses que son todopoderosos y nos desean el bien permitirían que existieran tales cosas? La teodicea es un argumento, o en algunos casos, una historia de fondo, que intenta reconciliar estos aspectos aparentemente incompatibles. En muchas mitologías existen una o varias historias que explican cómo el mal y el dolor llegaron a extenderse por todo el mundo, marcando típicamente el final de una mítica edad de oro, un periodo de paz y prosperidad desprovisto de sufrimiento, que supuestamente existía antes de estos eventos. Para muchas civilizaciones antiguas, como la Grecia clásica, la presencia del mal en el mundo no entraba necesariamente en conflicto con su percepción de lo divino o su concepto de los dioses. No creían que sus dioses fueran omnipotentes o omniscientes. En muchas historias mitológicas griegas, los dioses se ocultan información unos a otros y a veces actúan por ignorancia. Además, no son percibidos como siempre benévolos. Ciertamente podían castigar a los humanos, incluso injustamente a veces. Tenían pasiones y deseos muy humanos. En el caso de la antigua Grecia, los dioses olímpicos no eran los creadores del mundo, simplemente residían en él. Estos dioses poseían poderes y eran eternos, pero no eran los creadores del universo. Como tal, para los griegos, los propios dioses estaban sujetos al dolor y a las emociones. Pueden ser mezquinos, crueles, caprichosos y propensos a cometer errores. La coexistencia de estos dioses con el sufrimiento y el mal en el mundo no era teóricamente problemática para los antiguos griegos. Sin embargo, la existencia de estos mitos todavía indica la necesidad de una historia de fondo, una explicación de por qué las plagas y el sufrimiento afligen a la humanidad. De hecho, el mito de la caja de Pandora explica la propagación de las plagas como un plan muy intencionado, ideado por Zeus. Es un castigo, una forma de venganza contra la humanidad, diseñada para humillarla. Si hay un mensaje moral aquí, probablemente enfatizaría la necesidad de que la humanidad se someta a las decisiones divinas y a las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas hicieron de las plagas una parte inseparable de nuestra condición humana. Vinieron de arriba y deben ser aceptadas como tales. Este problema del mal parece teóricamente más complejo para las religiones posteriores, en particular el judaísmo, el cristianismo y el islam, que operan sobre la creencia en un solo Dios. Este Dios es todopoderoso, responsable de crear el mundo que habitamos, de crear a la humanidad y también es benevolente. Filósofos y teólogos de estas diversas tradiciones han analizado este problema
y han construido argumentos, teodiceas, que se esfuerzan por reconciliar a un Dios benevolente y todopoderoso con la realidad del mal. Estas teodiceas pueden argumentar que el mal o el sufrimiento son parte de un plan más amplio que trabaja hacia un bien mayor, o que la existencia del mal es tanto una consecuencia como un requisito previo para el libre albedrío de los humanos. Existen diferentes versiones de este argumento, pero generalmente convergen en el siguiente punto: la libertad genuina o el libre albedrío para los humanos es imposible sin la libertad de cometer el mal o de ignorar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, eliminar el mal robaría a los humanos de su libertad. Esta es la esencia de la Teodicea y el mito de Pandora, tal como lo cuenta Hesíodo. Es una de las teorías más antiguas que conocemos. Volviendo a consideraciones más históricas, el carácter complejo de Pandora no fue una invención de Hesíodo. La evidencia sugiere que ella era una figura antigua en la mitología griega, que existía mucho antes de que Hesíodo tradujera el mito en la forma que describí anteriormente. Después de él, la historia fue reescrita y adaptada muchas veces a lo largo de la antigüedad. Hesíodo utilizó un personaje mitológico que, en versiones anteriores del mito, a veces estaba casada con Prometeo, no con su hermano Epimeteo. En estas versiones anteriores, el frasco puede haber contenido solo cosas buenas para los humanos. En tal contexto, Pandora habría sido una contraparte femenina benévola de Prometeo. El esposo robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, y el fuego sirvió como metáfora del conocimiento y la cultura, mientras que la esposa, Pandora, distribuyó bendiciones a la humanidad. Lo que apoya la existencia de este mito anterior es que el nombre de Pandora puede significar la superdotada, como se mencionó anteriormente, pero también puede interpretarse como todo lo da. Ambas interpretaciones son compatibles con estas dos versiones del mito, que la presentan en papeles marcadamente diferentes, añadiendo peso al argumento a favor de una Pandora benévola. Está el hecho de que fue representada en artefactos antiguos, como cerámica, bajo un nombre alternativo, Anesidora, que se traduce como la que envía regalos. Por lo tanto, los historiadores creen que, si bien la versión del mito de Hesíodo ha sobrevivido a través de los siglos y ahora está completamente asociada con Pandora, es posible que los antiguos griegos no la hayan visto universalmente como una figura negativa. Las dos versiones del mito podrían haber coexistido, variando a través de diferentes periodos o regiones del mundo griego. Una observación adicional que habrá que tener en cuenta es el fuerte y abiertamente misógino trasfondo en la historia de Hesíodo. En resumen, la creación de la primera mujer fue enmarcada por Zeus como castigo. Antes de ella solo había hombres y la humanidad estaba contenta. La primera mujer es retratada como el individuo que indujo el desastre. La historia de Hesíodo reconoce las cualidades de Pandora, pero insinúa que no se puede confiar en ella debido a su falta de control y razón, agravada por su naturaleza engañosa.
Puede que solo sea un personaje, pero como primera mujer, claramente también representa un arquetipo. Esto lo convierte en un caso extremo en la mitología griega. Hay muchas figuras femeninas en la mitología griega pintadas bajo una luz más positiva. Las diosas como Atenea o Afrodita generalmente se representan como personajes positivos, a menudo apoyando a los héroes que se nos anima a apoyar. Otro arquetipo es Penélope, la esposa de Odiseo, que es una modelo de virtud y lealtad. También hay mujeres poderosas como las amazonas, que son guerreras. Sería engañoso etiquetar que cada uno de los defectos atribuidos a las mujeres en la mitología griega como un signo de misoginia, dado que los personajes masculinos también son retratados con defectos significativos. Todos los personajes de estas historias antiguas son imperfectos, incluidos los dioses. Pero estos mitos también reflejan la sociedad griega de la época. La mayoría de las veces las mujeres en estas historias son elogiadas por su belleza, lealtad, cuidado y habilidades para tener hijos. Si se representan como figuras positivas, casi siempre es en el contexto de ser una fuente de inspiración para los héroes masculinos. Rara vez conducen la historia y cuando lo hacen, a menudo aparecen como villanas ambiguas, como Pandora en la versión de Siodo, o como Medea, un personaje de la saga de Jasón y los Argonautas. Medea era una reina y una hechicera que inicialmente ayuda a Jasón, pero termina desastrosamente como asesina, incapaz de hacer frente cuando Jasón la abandona. En estas historias donde la mujer es uno de los personajes principales, a menudo se destaca su falta de control sobre sus impulsos y su ambivalencia. Se les representa como portadoras del desastre, a menudo sin saberlo. Consideremos también a Helena de Troya, aunque hay algunas excepciones y situaciones más ambiguas. Estos arquetipos de personajes sobre las mujeres son recurrentes, reflejan la posición de la mujer en la sociedad griega y también sirven para justificarla. A las mujeres rara vez se les daba un papel político. Tenían menos derechos y, a excepción de unos pocos miembros de la élite, no se les daba mucha educación. Quizás una última observación sobre el mito de Pandora es cómo tiene similitudes con la historia de Eva. Eva, la primera mujer en el mundo, es fundamental para la narrativa de la transición de un estado original de abundancia y facilidad a una vida de sufrimiento. Esta transición se produce como un castigo por transgredir un mandato divino. Pandora abrió su frasco y Eva aceptó la fruta prohibida del árbol del conocimiento, ya que ambas habían ignorado las advertencias explícitas de que no lo hicieran. ¿El mito de Pandora inspiró la historia bíblica? Es posible. Sin embargo, en lugar de sugerir que Pandora inspiró a Eva, podría ser que esta fuera una narrativa común que circulaba en la región del Mediterráneo oriental. Ambas historias, ambas figuras, podrían ser ilustraciones de la misma tradición. Sabemos que la cultura griega influyó fuertemente en el Levante en los últimos siglos antes de Cristo. El mito clásico de Pandora era conocido por los primeros cristianos, que reconocieron en ella algo así como una figura de Eva.
Algunos historiadores han argumentado que la interpretación del mito de Hesíodo, que principalmente arroja una luz negativa sobre Pandora, podría haber influido en la interpretación de las escrituras de una manera que hizo a la primera mujer responsable de la expulsión del jardín del Edén. No es que Eva o Pandora fueran inherentemente malas o tuvieran intenciones maliciosas, pero carecían de fuerza de voluntad, exhibían frivolidad, lo que las hacía peligrosas para sí mismas y para los demás, ya que llevaban a los hombres al pecado. La creencia de que las mujeres, por su propia naturaleza, son más susceptibles al pecado y son peligrosas por esa razón, ha disminuido significativamente en las doctrinas cristianas y judías convencionales modernas. Sin embargo, hace solo unos pocos siglos, era común en la teología cristiana y en los tratados morales argumentar que la naturaleza inherente de las mujeres de alguna manera las hacía más propensas a dejar entrar el mal, con todas las graves implicaciones que esto conllevaba. Su moralidad tenía que ser examinada con especial precaución. Su comportamiento tenía que ser controlado y sus emociones inestables tenían que ser reprimidas debido a su debilidad inherente percibida y al peligro que representaba. Este tipo de estereotipos misóginos típicos, por supuesto, no se originaron con el mito de Pandora. El mito simplemente refleja los puntos de vista que existían en la sociedad antigua. Sin embargo, la narrativa del mito de Pandora ciertamente se utilizó como argumento para perpetuar estos estereotipos y reivindicarlos. Nuestros próximos mitos explorarán las Danaídes y Sísifo. Los menciono juntos ya que han llegado a simbolizar el mismo concepto. Mientras que la caja de Pandora habla de las calamidades provocadas por la curiosidad y el descuido, las historias de las Danaídes y Sísifo abordan lo absurdo de las tareas laboriosas pero inútiles. Primero, el mito de las Danaídes se desarrolla así. Érase una vez dos hermanos gemelos, que también eran reyes. Danao, que gobernaba Libia en el norte de África, y Egipto, este era su nombre, que había conquistado Egipto. Danao tuvo 50 hijas, las Danaídes, y Egipto tuvo 50 hijos. El número idéntico de hijos e hijas que cada uno tenía, agravado por su fraternidad, aumentaba el riesgo de una guerra de sucesión que se producía a la muerte de un rey. Para evitar esto, se decidió que las 50 hijas de Danao y los 50 hijos de Egipto se casarían entre sí, forjando fuertes lazos entre las dos ramas de la dinastía. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la boda, Danao consultó a un oráculo. El oráculo reveló que los 50 hijos de Egipto no tenían la intención de casarse con sus hijas y vivir felices para siempre, sino asesinarlas a todas después de la boda para asegurar sus derechos a la herencia. En respuesta, Danao decidió escapar con sus hijas. Todos navegaron desde Libia hasta Grecia, llegando finalmente a Argos, una ciudad donde Danao se convirtió en rey con la ayuda de la diosa Atenea, quien deseaba que Danao prosperara y que su reinado fuera poderoso.
Sin embargo, Egipto, el otro hermano, y sus 50 hijos no lo aceptaron. Egipto ordenó a sus hijos que persiguieran a Danao y a sus hijas hasta Argos, y que los obligaran a cumplir su promesa de matrimonio. Los 50 hijos llegaron a Grecia y amenazaron con sitiar Argos con su ejército. La ciudad fue inadecuadamente defendida, lo que obligó a Danao a aceptar la inevitable situación. Aceptó las 50 bodas, pero no pudo descartar la predicción del oráculo. Seguía convencido de que sus hijas serían asesinadas al día siguiente de sus bodas. Por lo tanto, les ordenó que escondieran largas agujas en su cabello. Y una vez que sus esposos se hubieran dormido en su noche de bodas, usarían estas agujas para perforar sus corazones. Y así se hizo. Los 50 matrimonios se llevaron a cabo, se consumaron, y cuando los hijos de Egipto se durmieron, las hijas de Danao usaron sus agujas ocultas y los asesinaron a todos, excepto a uno. Hipermenestra perdonó a su primo y esposo Linceo, porque durante su noche de bodas, él había respetado su deseo de permanecer virgen. Ella se sintió conmovida por su respeto y no se atrevió a matarlo. Hipernestra y Liceo huyeron de Argos, sabiendo que Danao no los dejaría vivir. Tan pronto como Linceo pudo reunir un pequeño ejército, regresó para vengarse. Capturó Argos y mató a Danao, junto con sus 49 hijas asesinas. Linceo y Hipernestra comenzaron entonces una nueva dinastía de gobernantes en Argos. El mito proporcionó una historia de origen para los reyes de Argos, pero no había terminado para las 49 hijas. Al morir, sus almas descendieron al inframundo, al reino del dios Hades, donde fueron juzgadas por sus acciones, por los asesinatos de sus primos. Fueron condenadas al Tártaro, el infierno, donde se les encomendó la tarea de lavar sus pecados llenando una gran bañera con jarras de agua. Solo cuando la bañera estuviera llena se les permitiría escapar del Tártaro. Sin embargo, los dioses a menudo disfrutaban jugando malas jugadas a los mortales y dándoles falsas esperanzas, y Hades no fue una excepción. La bañera en esta tarea tenía una fuga, por lo que cada vez que las mujeres vertían sus jarras en ellas, todo el agua se escapaba debido a la constante fuga. Las Danaídes siempre intentarían llenar la bañera, condenándolas a permanecer en el infierno por la eternidad. La historia de las Danaídes es más una tragedia que un cuento con moraleja. Su complicidad en los asesinatos era dudosa, dado que habían obedecido a su padre, un deber que se esperaba de las hijas, y actuaron en defensa propia. Ellas también fueron, en cierto sentido, víctimas en esta historia, pero como hemos visto con el cuento de Pandora y muchos otros mitos, los dioses griegos no siempre tenían que ver con la justicia, la benevolencia y la compasión. Un castigo similar, que suena más merecido esta vez, es el infligido a Sísifo. Entonces, examinemos este otro mito. Sísifo fue el fundador y primer rey de otra ciudad importante, Corinto. Era famoso por sus reglas astutas y efectivas, pero también era codicioso y engañoso. Con frecuencia conspiraba y guardaba rencores, incluso contra su propio hermano, Salmoneo, también rey, a quien intentó matar o destronar en repetidas ocasiones.
Sísifo se vio envuelto en múltiples historias de represalias. Un ejemplo de ello fue su enemistad con su vecino Autólico. Autólico, un hijo de Hermes, había heredado de su padre la capacidad de robar ganado de forma indetectable. Podía transformar los animales que robaba para hacerlos irreconocibles, evitando que sus legítimos dueños los reclamaran. Sísifo poseía un gran rebaño de bueyes, y con Autólico residiendo cerca de Corinto, el ladrón comenzó a robar algunos de los bueyes al amparo de la noche. Los transformó para alterar su apariencia y los agregó a su propio rebaño. Día tras día o noche tras noche, Sísifo vio cómo su rebaño se reducía gradualmente, mientras que el rebaño de Autólico florecía. Albergaba una fuerte sospecha de juego sucio, pero no podía acusar a Autólico de robo, ya que los animales no tenían el mismo aspecto. Para confirmar sus sospechas, Sísifo ideó un plan ingenioso. Secretamente, grabó su monograma en las pezuñas de sus bueyes. Como de costumbre, Autólico vino por la noche, robó algunos de ellos, cambió su apariencia y los agregó a su propio rebaño. Al amanecer, Sísifo simplemente tenía que seguir las huellas distintivas de sus animales, lo que lo llevó directamente a Autólico. Ahí lo acusó de robo utilizando los monogramas de los cascos como prueba. Autólico fue castigado severamente. Pero eso fue insuficiente para Sísifo. Mientras los ciudadanos trataban brutalmente al ladrón, él aprovechó el caos para entrar en la casa de Autólico y asaltar a su hija. En otra ocasión, Sísifo interfirió en los asuntos de Zeus, un movimiento que prepararía el escenario para su caída. Zeus había raptado a la joven y hermosa ninfa llamada Egina, que era hija de Asopo, el dios del río. Como Zeus lo hacía a menudo, había puesto sus ojos en esta belleza juvenil, pero sabía que su esposa, Hera, y su padre, Asopo, no aceptarían esta relación. Entonces decidió capturar a Egina y esconderla, lo que le daría libertad de hacer lo que quisiera. Zeus se transformó en un águila para apoderarse de la ninfa y transportarla a una cueva en la cima de una montaña, un escondite del que no podía escapar. Sin embargo, Sísifo había presenciado el secuestro. Sabía dónde se escondía Egina y, armado con esa valiosa información, se acercó a Asopo. Por supuesto, no divulgaría esta información sin un precio, ya que no estaba en su naturaleza hacerlo. Cambió la información por un favor. Asopo le concedería un manantial mágico situado en la Acrópolis de Corinto, un manantial que nunca podría secarse, a cambio del paradero de su hija cautiva. Asopo estuvo de acuerdo. Sísifo obtuvo su manantial, y el dios del río pudo rescatar a su hija Egina. Zeus se sintió ofendido y ridiculizado, algo que no toleraría. Como resultado, decidió castigar severamente a Sísifo. Esta vez no se necesitó ningún esquema intricado. Zeus simplemente convocó al dios de la muerte, Tánatos, y le ordenó que asegurara a Sísifo y se cerciorara de que sería juzgado con dureza a su llegada al Hades, el mundo de los muertos. Tánatos se dispuso a enfrentarse a Sísifo, no dispuesto a inclinarse o aceptar su destino.
el rey del Corinto ideó un truco. Se ofreció a mostrar algunos de sus inventos a Tánatos. Como personificación de la muerte, Tánatos rara vez tenía oportunidades de entretenimiento. Su existencia giraba en torno a visitar a los vivos para concluir sus vidas terrenales, por lo que accedió a explorar los inventos. Sísifo procedió a mostrarle un par de esposas recién hechas. Mientras el dios de la muerte las inspeccionaba con curiosidad, Sísifo las cerró alrededor de sus muñecas, capturando a la deidad y más tarde encarcelándolo. Sísifo había burlado a la muerte misma y como resultado la gente dejó de morir. Zeus estaba furioso y no podía tolerar la suspensión de la muerte, por lo que convocó al dios de la guerra, Ares, y le ordenó que liberara a Thanatos y también escoltara a Sísifo al mundo de los muertos, un reino del que casi nadie podía regresar. Y así se hizo. Ares viajó a Corinto, liberó a Tánatos, que pudo reanudar sus deberes, se apoderó de Sísifo y lo escoltó a través del río Estigia, la frontera que marcaba la entrada al reino de Hades. Una vez más, Sísifo había previsto esto. Comprendió bien que la captura de Tánatos no concluiría su conflicto con Zeus. Así que, antes de que otra deidad fuera convocada para detenerlo, instruyó a su esposa para que renunciara a organizar un funeral para su cuerpo difunto. Debía dejar su cuerpo en la cama y evitar que sus restos fueran enterrados adecuadamente. Propuso un regreso temporal al mundo de los vivos para encargarse de los preparativos del funeral, prometiendo que regresaría después para aceptar cualquier juicio que Hades considerara apropiado. Al igual que Tánatos, antes que él, Hades no estaba acostumbrado a un comportamiento tan engañoso por parte de los mortales. No sabía que a Sísifo no se le había dado un funeral adecuado debido a sus propias instrucciones explícitas. Entonces el señor del inframundo accedió a liberar a Sísifo temporalmente, a cambio de su promesa de resolver rápidamente los arreglos de su funeral. Una vez que regresó al mundo de los vivos, su cuerpo sin vida volvió milagrosamente a la vida. Sin embargo, curiosamente, no tenía intención de regresar al inframundo. Por lo tanto, no procedió con su propio funeral y, en cambio, reanudó su vida. Había engañado a la muerte por segunda vez, burlándose de los dioses. Esta vez los dioses coincidieron en que este desafío no podía continuar. Tánatos fue convocado una vez más para entregar a Sísifo al Hades, donde fue sentenciado a pasar la eternidad en el Tártaro. Sin embargo, Zeus y Hades idearon un castigo especial para el hombre que creyera que podía ser más astuto que ellos. Sísifo tendría que rodar perpetuamente una roca por una colina empinada en el Tártaro. La roca estaba encantada para evadir a Sísifo antes de que llegara a la cima de la colina, sometiendo al rey depuesto a una eternidad de esfuerzos infructuosos y frustración constante. Este castigo lo encarceló en un estado de insatisfacción perpetua. Mientras cuento estas historias y disfrutamos de un momento de respiro, en algún lugar del inframundo, Sísifo empuja eternamente esta roca con la esperanza de que esta vez supere la colina. Sin embargo,
como es de esperar, la roca rueda por la pendiente, y él debe descender para reanudar su eterna tarea. Sísifo fue finalmente castigado por su arrogancia, su exceso de orgullo y exceso de confianza en sus habilidades. Olvidó su condición mortal y provocó consecuencias devastadoras para sí mismo, principalmente sobre sí mismo esta vez, pero muchos mitos griegos advierten contra la arrogancia, especialmente en los soberanos y los individuos poderosos. Esta mezcla de exceso de confianza y orgullo podría provocar desastres sobre toda una población. Consideremos el riesgo, por ejemplo, de provocar la ira divina o instigar una guerra sin contemplar plenamente las ramificaciones. Otro mito muy conocido que sirve como advertencia de arrogancia es el mito de Ícaro. Para concluir la historia de esta noche, repasémosla. Ícaro era hijo de un talentoso arquitecto, Dédalo, que fue empleado por el rey de Creta, el rey Minos. El rey encargó a Dédalo que diseñara y construyera el laberinto, un vasto laberinto donde colocó al Minotauro, una criatura mitad toro, mitad hombre. El héroe que desafió al rey Minos entró en el laberinto, mató el Minotauro y encontró el camino de regreso con la ayuda de un ovillo de cuerda dado por Ariadna, la hija de Minos. Siguió el hilo hasta la entrada y escapó de Creta con Ariadna, para regresar sano y salvo. La historia de Ícaro se desarrolla después de estos acontecimientos. El rey Minos se enfureció por la muerte del Minotauro, la traición y la pérdida de su hijo, por no hablar de su ida con Teseo. El laberinto estaba ahora vacío, y Teseo había evadido sus trampas. Esta situación requería un castigo, y los desafortunados destinatarios fueron Dédalo y su hijo Ícaro. El arquitecto estaba aprisionado dentro de su propio laberinto. Sin embargo, a pesar de ser el creador del laberinto, era demasiado vasto e intrincado para que Dédalo recordara todo el diseño y discerniera la salida. Parecía que el padre y el hijo estaban condenados a morir de hambre. Sin embargo, el arquitecto era inteligente e ingenioso. Dentro del laberinto descubrió varios materiales y fabricó alas con ellos. Estas alas se construyeron a partir de plumas unidas con cera de abejas. Pegadas a sus brazos, Dédalo e Ícaro podían imitar el aleteo de las alas de un pájaro. La estrategia funcionó, y pronto Dédalo e Ícaro se elevaron por encima del laberinto, con la intención de volar lejos de Creta y regresar a Grecia. Sin embargo, de antemano, Dédalo advirtió a su hijo sobre la fragilidad de las alas. Le advirtió que no ascendiera demasiado alto ni demasiado cerca del sol, ya que el calor derritiría la cera. Tampoco debía volar demasiado cerca del mar, ya que las plumas podrían mojarse y dejar de ser efectivas. Ícaro se comprometió a seguir las instrucciones de su padre. Luego la pareja comenzó su huida, dejando atrás la isla y volando sobre el mar. El miedo y la ansiedad del confinamiento se disiparon a medida que su escape resultó exitoso, llenando a Ícaro de creciente alegría y confianza.
tan confiado de hecho que hizo caso omiso del consejo de su padre y se elevó hacia el cielo, cada vez más alto. Tenía curiosidad por ver el mundo desde tan grandes alturas y tenía la intención de descubrir qué tan alto podía ascender. Y a medida que continuaba, se acercaba más y más al sol, haciendo que el calor derritiera gradualmente la cera de abejas que mantenía unidas las plumas. Una a una fueron cayendo como una nevada, pero todo lo que hizo Ícaro fue mirar hacia el cielo, ajeno de su situación. Siguió agitando los brazos hasta que se dio cuenta de que ya no ascendía. Miró sus alas y vio que simplemente estaba batiendo sus brazos desnudos. Sus alas ya no existían. Como resultado, Ícaro cayó del cielo como una piedra y cayó al mar, donde se ahogó. La lección de este cuento es bastante sencilla. Ícaro tenía todo lo que necesitaba para asegurar un escape exitoso. Incluso le habían advertido de los peligros de ascender demasiado alto. Sin embargo, su exceso de confianza y falta de pragmatismo le hicieron pasar por alto estos puntos de precaución, lo que lo llevó a su caída literal y metafórica. Este mito ha perdurado al paso de los siglos, dando paso a la popular frase volar demasiado cerca del sol. La historia también ha llamado la atención de los psicólogos y psiquiatras modernos, que reconocen el patrón psicológico que representa. Este patrón, conocido como una forma de sobrecompensación, describe a los individuos que albergan aspiraciones grandiosas a pesar de no tener los medios suficientes porque carecen de realismo o están sobrecompensando, o sentimientos de inferioridad al errar por el lado de los extremos. Esto es lo que inspiró la proposición del término complejo de Ícaro. En su forma original, este mito advierte no solo contra volar demasiado alto, sino también demasiado bajo, lo cual sería perjudicial. Este cuento puede interpretarse como una invitación a encontrar y mantener un equilibrio adecuado. Hemos llegado al final de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de estas historias y te invite a descubrir y aprender más sobre este tema tan fascinante. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir, o puedes seleccionar otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.